Hola amigos, ¿te has preguntado alguna vez qué es el IQ? Pues bien, el IQ es la traducción del alemán como coeficiente intelectual o cociente intelectual. Pues a través de este coeficiente nosotros medimos el nivel de inteligencia de una persona. ¿Sabías tú que el nivel promedio de inteligencia en nuestro medio de una persona es de 100? Muchas veces nosotros decimos que el éxito de una persona se debe únicamente al nivel de inteligencia. Decimos que esa persona tiene éxito porque su nivel de inteligencia es bastante alto. Y también nosotros decimos que aquella persona que no tiene éxito es porque no fue privilegiado con un nivel de inteligencia pues alto. Pues a través de este programa vamos a analizar la segunda parte del libro de Malcolm Gladwell, Los fuera de serie, y vamos a analizar si realmente eso es cierto, si realmente el nivel de inteligencia de una persona es la determinante para poder nosotros analizar el éxito de una persona. Así que iniciamos. Así que vamos a continuar entonces analizando la parte 2 del capítulo, y esto es acerca del problema de los genios. La madre de Chris Langan era de San Francisco y vivía apartada de su familia. Tuvo 4 hijos, cada uno de un padre diferente. Chris era el mayor. Su padre desapareció antes de que Chris naciera. Se decía que había muerto en México. El segundo marido de su madre fue asesinado. El tercero se suicidó. El cuarto era un periodista fracasado llamado Jack Langan. Al día de hoy no he conocido a nadie que sufriera en su infancia de una pobreza como la que padecía mi familia, dice Chris Langan. No teníamos ni un par de calcetines iguales, pero sí agujeros en los zapatos y en los pantalones. Siempre llevábamos la misma ropa. Me recuerdo con mis hermanos lavando en la bañera nuestra única ropa. Lo hacíamos en pelota porque no teníamos otra cosa que ponernos. Las borracheras de Jack Langan durante días, durante los que desaparecía de casa, no sin antes cerrar bajo llave la alacena de la cocina para que los muchachos no pudieran acceder a la comida. Usaba un látigo para mantenerlos a raya. No conservaba ningún empleo y arrasaba a la familia de una ciudad a otra. Para poder defender en sí mismo y a sus hermanos, Chris empezó entonces a levantar pesas. Un día, cuando Chris tenía 14 años, Jack Langan estaba golpeando a los chicos, como a veces lo hacía, y el chico le dio para el pelo. Jack se marchó entonces para nunca volver debido a la golpiza que le dio Chris Langan. Cuando se graduó en el instituto, a Chris le ofrecieron 2 becas, con todo incluido, una para el Reed College de Oregon y otra para la Universidad de Chicago, pues él escogió Reed. Fue un error enorme, recuerda Chris Langan. Me provocó un verdadero choque cultural. Yo, un chico con el pelo cortado al rape, que había estado trabajando de jornalero en los veranos de Montana, allí, con un manojo entero de niñatos de ciudad con el pelo largo, la mayor parte de ellos de Nueva York. Era un estilo de persona enteramente distinta del que yo estaba acostumbrado a tratar. En clase no me dejaban meter baza. Eran muy inquisitivos, me hacían preguntas todo el tiempo. Éramos 4 viviendo en un dormitorio. Los otros tenían un estilo de vida totalmente distinto al mío. Fumaban hierba, se llevaban a sus novias al cuarto. Yo nunca había fumado hierba antes, así que lo que hacía era huir a la biblioteca. Entonces perdí aquella beca. Para que la renovaran, mi madre debía presentar una declaración financiera familiar. El caso es que no lo hizo. Debieron de confundirle con los trámites de algo así. Cuando me enteré de que no me habían renovado la beca, fui a la oficina a preguntar por qué. Me dijeron que nadie les había enviado el formulario y ya habían asignado
todo el dinero para las becas, así que no quedaba nada, de modo que ya no estaba becado allí. Tal era el estilo de aquel lugar, simplemente les daba igual, les importaba realmente muy poco sus estudiantes. No habían tutores, ni mentores, ni nada, argumenta Chris Langan. Pues volvió a Bozeman y trabajó en la construcción y como bombero de servicios forestales durante 1 año y medio. Después se matriculó en la Universidad del Estado de Montana. Recibía clases de matemática y filosofía, recuerda. Vivía a 20 kilómetros de la ciudad en la calle Beach Hill. Un invierno se me cayó la transmisión del coche. Yo no tenía dinero para repararlo. Entonces me dirigí a mi consejero, que era el vicedecano, y le dije: tengo un problema. Se me ha caído la transmisión de mi coche y mañana tengo clase con usted a las 7:30 y a las 8:30. Si fuera tan amable de pasarme esa clase a la segunda sesión de la tarde, se lo agradecería mucho, dado que no tengo forma de ir a esa hora. Pero un vecino, que es ranchero, puede recogerme a las 11. Mi consejero era de tal tipo vaquero, con un bigote como el manillar de una bicicleta, y llevaba una chaqueta. Dijo: mira, hijo, después de ver tu expediente en Reed College, veo que aún te falta aprender que todo el mundo tiene que hacer sacrificios para conseguir una educación. Petición denegada, le dijo. Así que me dirigí al decano, pero recibí el mismo tratamiento. La voz se le endureció a Chris Langan. Estaba describiendo cosas que habían sucedido hacía más de 30 años, pero todavía se enojaba al recordarlo. En este punto decidí que podía pasarme sin un certificado de enseñanza superior, dice Chris Langan. Y aunque no pudiera, el mundo académico había llegado a parecerme demasiado repugnante, de modo que dejé la universidad así de sencillo. Las experiencias de Chris Langan en Reed y Montana representaron un punto decisivo en su vida. De niño había soñado con doctorarse en alguna universidad y debió haberse doctorado debido a su CI muy alto. Las universidades son instituciones estructuradas, en gran parte para personas con esa clase de profundos intereses intelectuales y curiosidad. Sin una licenciatura, Langan se empantanó. Trabajó en la construcción, pasó un frío invierno en un barco marisquero de Long Island, trabajó de obrero fabril y como administrativo de segunda, para acabar de portero en un bar de Long Island. Su principal ocupación durante la mayor parte de sus años adultos, siguió estudiando profundamente filosofía, matemática y física, mientras trabajaba en un ambicioso tratado que él llama su modelo teórico cognitivo del universo. Pero sin credenciales académicas, desespera incluso de verlo publicado alguna vez en algún boletín universitario. Es una historia desgarradora. Una vez que pregunté a Langan hipotéticamente si aceptaría una cátedra en la Universidad de Harvard si se la ofreciera, y él dice: es una pregunta difícil. Obviamente, como catedrático de Harvard, mi opinión contaría, mis ideas tendrían peso y podría usar mi posición, mi pertenencia a Harvard para promoverlas. Una institución así es una gran fuente de energía intelectual, es un lugar así y podría absorber esa vibra flotante. De repente se evidenció lo solitaria que había sido su vida. Ahí estaba él, un hombre con un apetito insaciable por el estudio, forzado a vivir en el aislamiento intelectual durante la mayor parte de su vida adulta. Llegué a notar esa clase de energía intelectual el año y medio que pasé en la universidad, dijo, casi con melancolía. Las ideas están en el aire constantemente. Es un lugar dentro de la universidad muy estimulante. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia de Chris Langan? Sus explicaciones, además de desgarradoras, son también un poco extrañas. Su madre olvida firmar su formulario de ayuda financiera y así, sin más, se acaba la beca. Intenta pasar una clase de la mañana a la tarde, algo que los estudiantes hacen habitualmente, y no le dan ni agua.
¿Y por qué eran los profesores de Langham en Reed y en Montana tan indiferentes a su desamparo? Lo normal es que a un catedrático le encanten las mentes brillantes como la suya. Langham habla de Reed y Montana como si fuese una especie de enorme inflexibilidad burocracia gubernamental. Pero las universidades, en particular las pequeñas y progresistas, facultades de letras como la de Reed, tienden a no ser burocráticas y realmente buscan hacer concesiones a sus alumnos para que no se vaya del centro. Es algo habitual entre los profesores. Cuando Langham me contó la historia de su vida, no pude por menos de pensar en la vida de Robert Oppenheimer, el físico conocido por encabezar el esfuerzo estadounidense por desarrollar la bomba nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer, según toda la información, era un niño con una mente muy parecida a la de Chris Langham. Sus padres lo consideraban un genio. Uno de sus profesores recordó que recibía cada idea nueva como algo perfectamente hermoso. Hacía experimentos de laboratorio en tercero de básico y en quinto estudiaba física y química. Una vez a los 9 años dijo a uno de sus primos: pregúntame en latín y yo te voy a contestar en griego. Oppenheimer fue a Harvard y luego a Cambridge para doctorarse en física. Allí Oppenheimer, que luchó con la depresión toda su vida, se desanimó. Tenía un don para la física teórica y su tutor, Patrick Blackett, premio Nobel en 1948, le obligaba a atender a los más minuciosos detalles de la física experimental que detestaba. Se volvió cada vez más inestable emocionalmente, Oppenheimer, y luego, en un acto tan extraño que a día de hoy nadie ha podido explicar de forma convincente, Oppenheimer tomó algunas sustancias químicas de laboratorio e intentó envenenar a su tutor. Por suerte, Blackett se dio cuenta de que pasaba algo. La universidad fue informada, Oppenheimer pisó la moqueta del decano y lo que pasó después es tan increíble como el delito mismo. He aquí cómo describen el incidente en uno de los diarios que habla sobre la biografía de Oppenheimer. Después de prolongadas negociaciones, se acordó que Robert sería sometido a un periodo de libertad condicional y a sesiones regulares con un eminente psiquiatra en Londres. ¿Libertad condicional? Aquí tenemos a dos estudiantes jóvenes muy brillantes, cada uno de los cuales se mete en un lío que pone en peligro su carrera académica. Vemos por un lado a Chris Langham y vemos por el otro a Oppenheimer. La madre de Langham omitió un plazo para recibir su ayuda financiera. Oppenheimer intentó envenenar a su tutor. Para seguir su carrera, se le requiere que aboguen por sí mismo ante las autoridades, a ambas personas, tanto Langham como Oppenheimer. ¿Y qué pasa? A Langham le quita la beca y a Oppenheimer lo envían a ver a un psiquiatra. Puede que tanto Oppenheimer como Langham fueran igual de genios, pero en otros aspectos no podían ser tan diferentes. La historia del nombramiento de Oppenheimer como director científico del proyecto Manhattan 20 años más tarde quizá ejemplifique aún más esa diferencia. El responsable general del proyecto Manhattan era Leslie, quien peinó el país intentando encontrar a la persona adecuada para dirigir los esfuerzos por lograr la bomba atómica. Oppenheimer era sin duda una elección arriesgada, pues solo tenía 38 años, bastante menos que muchas de las personas que tenían a sus órdenes. Era un teórico y ese era un trabajo que exigía experimentos e ingenieros. Su ideología política tampoco le ayudaba. Tenía todo tipo de amistades como comunistas, pero quizá lo más asombroso era que nunca había tenido ninguna experiencia administrativa. Era un tipo poco práctico. Diría más tarde de él uno de los amigos de Oppenheimer: calzaba zapatos raídos y un sombrero gracioso, y lo que es más importante, no sabía nada de equipamientos. Un científico de Berkeley lo explicaría más detalladamente. No era capaz de gestionar ni un puesto de hamburguesas, es decir, no tenía habilidades administrativas. Y a propósito, en la facultad intentó matar a su tutor, dice. Este era el currículum del candidato al que podía considerarse sin exageración uno de los empleos más importantes del siglo XX. ¿Y qué pasó entonces? Lo mismo que 20 años antes en Cambridge, consiguió que el resto del mundo adoptara su punto de vista. ¿Habría Oppenheimer perdido su beca en Reed?
¿Habría sido capaz de convencer a sus profesores de que le cambiara una clase en la sesión de tarde? Desde luego que no. Y no porque fuera más listo que Chris Langan, sino porque poseía la clase de sentido común que permite a un hombre conseguir lo que desea del mundo. Es decir, tenía habilidades de negociación, cosa que Chris Langan no tenía. Quería que todo el mundo hiciera introducción al cálculo, dijo Langan, de su breve permanencia en Montana. Y me tocó un tipo que le enseñaba de un modo muy seco, un profesor muy trivial. Yo no entendía por qué tenía que enseñarlo de esa manera, dijo Chris Langan. Entonces le hice preguntas. En realidad tuve que perseguirle hasta su despacho. Le pregunté, ¿por qué enseña de esa manera? ¿Por qué piensa que esas prácticas son relevantes para el cálculo? Y este tipo alto, dice que siempre tenía manchas de sudor en sus sobacos, se giró y me miró y me dijo, siento ser yo el que se lo diga, pero hay gente que no tiene el intelecto necesario para dedicarse a las matemáticas. Aquí lo tenemos, el profesor y el prodigio, y lo que el prodigio claramente quiere es relacionarse, por fin, con una mente que gusta de las matemáticas tanto como la suya, pero fracasa. De hecho, y esto es lo más desgarrador de todo, logra tener una conversión entera con su profesor de cálculo sin llegar a comunicarle el hecho que tiene más probabilidad de interesar a un profesor de cálculo. El profesor ni se da cuenta de que Chris Langan es extraordinariamente dotado para el cálculo. La habilidad particular entonces que le permite a uno irse de rosita de un intento de asesinato o convencer a su profesor de que le cambie una clase de mañana a la tarde es lo que el psicólogo Robert Sternberg llama inteligencia práctica. Para Sternberg, la inteligencia práctica incluye cosas como saber qué decir a quién, saber cuándo decirlo y saber cómo decirlo para lograr el máximo efecto. Es una cuestión de procedimiento. Se trata de saber cómo hacer algo, no necesariamente de saber por qué se sabe ni ser capaz de explicarlo. Es algo de naturaleza práctica, no es un conocimiento que se justifica a sí mismo. Es el tipo de conocimiento que ayuda a leer situaciones correctamente y a conseguir lo que uno quiere. Y lo que resulta más crucial, es una especie de inteligencia separada del tipo de capacidad analítica que arroja un CI. Por usar una terminología técnica, la inteligencia general y la inteligencia práctica son ortogonales. La presencia de una no implica necesariamente la presencia de la otra. Uno puede tener mucha inteligencia analítica y muy poca inteligencia práctica, o al revés, mucha inteligencia práctica y no mucha inteligencia analítica. O como el afortunado caso de alguien como Robert Oppenheimer, tener muchas de ambas. Así pues, de modo procedente inteligencia práctica, podríamos decir, ¿de dónde se origina? Sabemos de dónde viene la inteligencia analítica. Es algo que al menos en parte está en los genes. Chris Langan empezó a hablar a los 6 meses. Se enseñó a leer a los 3 años. Nació inteligente. El CI es en cierto modo una medida de capacidad innata. Pero el sentido común social es conocimiento. Es un conjunto de habilidades que debe aprenderse, que tiene que proceder de algún sitio. Y parece ser que el lugar de donde obtenemos esta clase de aptitudes y habilidades es el entorno familiar. Es decir, la familia es el factor que determina esa inteligencia analítica. Quizás la mejor explicación que tenemos de este proceso la ha aportado la socióloga de la Universidad de Maryland, quien hace unos años dirigió a un fascinante estudio sobre un grupo de posgrados. Es decir, escogió tanto a negros como a blancos y alumnos de casas ricas como de casas pobres, y redujo en última instancia la muestra a 12 familias. Pues Maryland Larau y su equipo visitaron a cada familia al menos 20 veces, y en cada visita invirtieron horas. Tanto ella como sus ayudantes pidieron a los sujetos estudiados que los trataran como al perro de la familia. Los siguieron a la iglesia, a los partidos de fútbol, a la consulta del médico, con una grabadora en mano,
y un cuaderno en la otra. Cabría esperar que si uno pasa un periodo tan dilatado en 12 casas diferentes, recogería 12 ideas diferentes sobre cómo criar un niño, que habrían padres estrictos y padres indulgentes, unos más implicados y otros más distanciados, y así sucesivamente. Lo que la psicóloga encontró, sin embargo, fue algo muy diferente, que solo habían 2 filosofías de educación, únicamente 2 diferencias en las familias, y se dividían casi perfectamente a lo largo de líneas clasistas. Los padres más ricos criaban a sus hijos de una manera y los padres más pobres de otra. Los padres más ricos estaban mucho más dedicados al ocio de sus hijos. Los trasladaban de una actividad a la siguiente y se informaban sobre sus profesores, entrenadores y compañeros de equipo. Uno de los niños ricos que siguieron en un equipo de béisbol, 2 de fútbol, 1 de natación y otro de baloncesto en el verano, además de tocar en una orquesta y recibir lecciones de piano. Esta clase de planificación intensiva estaba casi completamente ausente en la vida de los niños pobres. Para ellos jugar no era prácticamente fútbol europeo de 2 veces por semana. Solamente consistía en inventarse juegos con sus hermanos y otros niños del vecindario. Todo aquello que hacían los niños era considerado por sus padres como algo separado del mundo adulto, sin consecuencias particulares. Los padres de la clase media hablaban las cosas con sus niños, razonaban con ellos. No se limitaban a darles órdenes, esperaban que sus hijos les contestaran, negociaran, que cuestionaran a los adultos en situaciones de autoridad. Si a sus hijos les iba mal en la escuela, los padres más ricos desafiaban a sus profesores, abogaban por sus hijos. Uno de los niños observados no llegaba por poco a la calificación que da acceso a un programa para dotados. Su madre entonces solicita que se le permita repetir el examen en privado, presenta una solicitud a la escuela y acaba por conseguir que admitan a su hijo. Los padres pobres, en contraste, se muestran intimidados ante la autoridad, reaccionan pasivamente y pertenecen en un segundo plano, escribe la psicóloga, sobre un padre con pocos recursos económicos, y describe una situación en particular. En una reunión de padres con profesores, por ejemplo, la señora McAllister, que tiene el título de bachiller, parece sometida. La naturaleza gregaria y sociable que muestra en familia queda oculta en ese entorno. Se encorva sobre la silla y mantiene cerrada la cremallera de su chaqueta. Está muy callada cuando la profesora relata que Harold no suele presentar sus tareas. La señora McAllister se aturulla visiblemente y solo acierta a decir: en casa el niño sí hace los deberes. No entabla conversación con la profesora ni intenta intervenir en nombre de Harold. Tal como ella lo ve, la educación de su hijo incumbe al profesorado. Es su trabajo y no el de ella. Al estilo de educación de la clase media, la psicóloga lo llama cultivo concertado. Es un intento activo de fomentar y evaluar los talentos de un niño, sus opiniones y capacidades. En contraste, los padres pobres tienden a seguir una estrategia para el logro de un crecimiento natural. Consideran responsabilidad suya el preocuparse por sus hijos, pero tienden a dejarlos cultivarse y desarrollarse solos. La psicóloga subraya que un estilo no es moralmente mejor que el otro. Los niños más pobres a menudo eran, en su opinión, más llevaderos en cuanto a comportamientos menos quejosos y más creativos a la hora de aprovechar su propio tiempo, y tenían un sentido bien desarrollado de la independencia. Pero en términos prácticos, el cultivo concertado presenta enormes ventajas. El niño de clase media, con su cargada agenda, está expuesto a un conjunto de experiencias en constante cambio, pues aprende a trabajar en equipo y a adaptarse a entornos sumamente estructurados. Le enseñan a relacionarse cómodamente con adultos y a expresar su parecer cuando tienen que hacerlo. En palabras entonces de la psicóloga, los niños de clase media interiorizan el concepto de tener derecho. Ni qué decir, esta expresión tiene otras connotaciones, pero la psicóloga no está pensando en el sentido jurídico del
término. Estos chicos actúan como si tuvieran derecho a perseguir sus propias preferencias individuales y a relacionarse activamente en entornos institucionales. Se muestran cómodos en tales entornos, están abiertos a compartir la información y a reclamar la atención. Entre niños de clase media es prácticamente común cambiar la interacción para satisfacer sus preferencias, sirviéndose de conocimiento de las reglas. Ya desde el cuarto curso, los niños de clase media demuestran autonomía para actuar con su propio favor y obtener ventajas basado en ello. Así, hacen peticiones especiales a sus profesores y médicos para que ajusten los procedimientos al acomodo de sus deseos. Esto es lo que se les enseña a los niños de la clase media o rica. En contraste, los niños pobres y de clase obrera se caracterizan por una sensación emergente de distancia, desconfianza y constreñimiento. No sabían cómo conseguir lo que querían ni cómo personalizar. No saben adaptarse, por utilizar el certero término de la psicóloga, su entorno en aras de lograr sus objetivos. En una reveladora escena, la psicóloga describe una visita al médico de Alex Williams, un muchacho de 9 años y su madre Cristina. Los Williams son profesionales acomodados. Alex debería ir al médico y preguntaba qué iba a hacer con el doctor. Dice Cristina en el coche de camino a la consulta: puedes preguntarle lo que quieras tú al médico. No seas tímido, pregúntale al médico lo que quieras. Alex piensa durante unos minutos y luego dice: me he visto unos bultitos en los brazos por el desodorante. Así le dice la mamá. ¿Y crees que es por tu nuevo desodorante? Sí, contesta Alex. Bien pues, pregúntele al médico, tú directamente. La madre de Alex escribe, la psicóloga le enseña que tiene derecho a hablar por sí mismo, que aunque vaya a estar en una sala con una persona mayor y dotada de autoridad como es el médico, es perfectamente adecuado que se afirme a sí mismo. Ya en la consulta, el médico, un hombre cordial de 40 y poco años de edad, le dice al niño Alex que está en el porcentaje 95 de altura. Entonces Alex se interrumpe. Le dice el niño: ¿que estoy dónde?, le dice. Y el doctor le contesta: quiero decir que eres más alto que 95 de entre 100 chicos de 10 años. Entonces le responde Alex: pero si yo no tengo 10 años. Entonces le dice el médico: bueno, pero estás en esa horquilla. Tienes 9 años y 10 meses. En general, se asigna el año más cercano al del gráfico. Observe la facilidad con que Alex interrumpe al doctor. Eso es conciencia de derecho. Su madre le permite alguna descortesía ocasional porque quiere que aprenda a afirmarse ante una persona con autoridad. Si analizamos nuevamente la conversación, vemos que el doctor le dice al niño: bien, ahora la pregunta más importante. ¿Tienes tú alguna pregunta que hacerme antes de pasar al reconocimiento físico? Y el niño le contesta: sí, solo una. Me he visto algunos bultos en los brazos, justo aquí debajo, indicando su axila. Y el doctor le dice: ¿debajo? Y el niño le dice: sí. Entonces el médico le responde: bueno, le echaré un vistazo cuando te examines para hacer el chequeo, a ver qué son y qué hacemos con ellos. ¿Te duelen o te pican? Y el niño le dice: no, solo están allí. Entonces el doctor le dice: bien, te lo miraremos para ver qué son. Esta clase de interacción, asegura la psicóloga, simplemente no se produce con niños de clase inferior, que se mostrarían callados y sumisos, con la vista apartada. En cambio, Alex se hace cargo de su momento con el médico. Al acordarse de hacer la pregunta que tenía preparada, se gana la plena atención del doctor y consigue fijarle una cuestión de su elección. Así, consigue alterar el equilibrio de poder entre los adultos y él. La transición podemos observar que es muy suave. Alex está acostumbrado a que lo traten con respeto. No es cualquiera, no es cualquier niño, sino una persona digna de atención y el interés de un adulto. Eso es lo que la familia le enseña. Esas son características claves de la estrategia de cultivo concertado.
Alex no se luce durante su chequeo. Se comporta en gran medida como sus padres le han indicado. Razona, negocia y bromea con una gran facilidad. Es importante entender de dónde procede su particular dominio de aquel momento. Esto no es genético. Alex William no heredó de sus padres y abuelos estabilidad social ante figuras de autoridad, al menos no de la misma manera que heredó el color de sus ojos. Tampoco es una cuestión racial, no es una práctica específica de una cuestión racial, pues proviene de una cultura negra, no es ni blanca ni negra. De hecho, Alex William es negro y Katy es blanca. Se trata de una ventaja cultural. Alex tiene esas habilidades sociales porque en el curso de su corta vida, su madre y su padre, a la manera de la familia culta, le han enseñado minuciosamente, dándole un codazo aquí o pinchándolo allá, animándolo a veces y mostrándole siempre las reglas de juego. Por ejemplo, mediante un pequeño ensayo en el coche de camino al médico. Cuando hablamos de las ventajas de clase, fomenta la psicóloga, nos referimos en gran medida a eso. A Alex William le va mejor que a Katy, porque su familia tiene más dinero y porque va a una escuela mejor, pero también porque, y quizá esto es lo más crucial, el sentido de derecho que le han inculcado es una actitud perfectamente adecuada para el éxito en el mundo moderno. Entonces, esa fue la ventaja que tenía Oppenheimer y de la que Chris Langan no tenía. Oppenheimer se crió en uno de los barrios más ricos de Manhattan. Era hijo de un artista y un próspero fabricante de prendas de vestir. Su niñez fue la encarnación del cultivo concertado que habla la psicóloga. Los fines de semana lo llevaban a pasear por el campo, conducido por un chofer. Los veranos a Europa a ver a su abuelo. Estudió en escuelas de Central Park West, quizá la escuela más progresista del país, en la que, como escriben sus biógrafos, a los estudiantes se les inculca la noción de que les estaban preparando para reformar el mundo. Cuando su profesora de matemática comprendió que el chico se aburría, lo envió a hacer trabajos independientes. Como escribe Sherwin y Beer, los padres de Oppenheimer respondieron a la afición de su hijo dando un ejemplo de cultivo concertado que casi parece salido de un manual. Que ya no te sorprende tanto que Oppenheimer manejara con tanta brillantez los desafíos que le planteó la vida. Si alguien tiene un padre que ha hecho fortuna en el mundo de los negocios, conocerá de primera mano lo que significa negociar la salida de un lugar comprometido. Si de niño ya pasó por Ethical Culture, no le apabullará un tribunal disciplinario de rectores, por muy de Cambridge que sea. Si estudió física en Harvard, sabe cómo dirigirse a un general del ejército que estudió ingeniería con el vecino del MIT. Chris Langan, en cambio, solo tuvo la desolación de Bosman y una casa dominada por un padrastro colérico y borracho. Jack Langan, nos asegura Mark, provocó en todos los hermanos un auténtico resentimiento hacia la autoridad. Tal fue la lección que Langan extrajo de su niñez, la desconfianza de la autoridad, y se independizó. Nunca tuvo un padre que le enseñara de camino al médico cómo hacer valer con suavidad, cómo negociar, cómo razonar con aquellos en posición de autoridad. No aprendió que tenía derecho. Si Christopher hubiera nacido en una familia rica, si hubiera sido hijo de un médico, por ejemplo, bien relacionado en algún mercado principal, te garantizo que habría sido uno de esos tíos que salen en el periódico porque coleccionan carreras con 17 años. Dice su hermano Jeff, estas cosas las determina la cultura en que se encuentra uno, la determina la familia. Lo que le pasaba a Chris era que le aburría demasiado estar ahí sentado escuchando a sus profesores. Si alguien hubiera reconocido su inteligencia y si él hubiera procedido de una familia que valorase la educación, ellos le habrían asegurado de que no se aburriera. Cuando los termitas alcanzaron la edad adulta, Terman consultó los registros de 730 de los varones y los dividió en 3 grupos. 150, el 20% mejor,
entraban en lo que Terman llamó Grupo A. Representaban la historia de verdadero éxito, las estrellas, los abogados, los médicos, los ingenieros, los académicos. El 90% de estos se licenciaron en universidades y entre todos reunían 98 licenciaturas. El 60% del medio era el grupo B, a los que les iba satisfactoriamente. El 20% como resultado inferior era el grupo C, que a juicio de Terman había dilapidado sus superiores capacidades mentales. Eran empleados de correos o contables de oficina u hombres que yacían en el sofá de su casa sin hacer ningún trabajo en absoluto, a pesar de tener un coeficiente intelectual bastante alto. Un tercio del grupo C había dejado la universidad, un cuarto solo tenía el bachillerato, y entre los 150 miembros de este grupo, en principio tan genial como los demás, sumaban un total de 8 licenciaturas. ¿Cuál era entonces la diferencia entre el grupo A y el C? Al final, solo una cosa importante: el entorno familiar. Los A procedían abrumadoramente de las clases media y superior. Sus casas estaban llenas de libros. La mitad de los padres tenían una licenciatura o un doctorado. Y ellos en un tiempo en que la educación universitaria era una rareza. Los C, por otra parte, los niños del grupo C, estaban en la parte baja de la pirámide. Casi un tercio de ellos tenía un padre que había dejado los estudios sin acabar la educación básica o primaria. Simplemente se evidenciaba la diferencia entre aquellos a los que su familia habían enseñado a presentar su mejor cara ante el mundo y aquellos a quienes se les había denegado la experiencia. No debemos olvidar cuán sumamente dotado estaba el grupo C. Su IQ era tan alto como los del grupo A. Eran fuera de serie, de los pies a la cabeza. Entonces, ¿de qué carecían los C? De nada caro ni imposible de encontrar, nada codificado en su ADN, ni grabado en sus circuitos mentales. Carecían de algo que podría habérseles dado solo con que hubiesen sabido que lo necesitaban, una comunidad alrededor de ellos que lo prepararan correctamente para el mundo, su familia. Los C fueron talentos echados a perder, pero eso podía haberse evitado si su familia los hubiera educado a negociar, los hubiera educado para adaptarse a los ambientes. Hoy, Chris Langan vive en Missouri rural, en una granja de cría caballar. Se mudó allí hace unos años después de casarse. Está bien entrado en los 50 años, pero parece muchos años más joven. No creo que haya nadie por ahí más inteligente que yo, dice Chris Langan. Nunca he conocido a nadie como yo, ni he visto nunca una indicación siquiera de que haya alguien que de hecho tenga mejor capacidad de comprensión que yo. Ni lo he visto, ni creo que vaya a verlo. Aunque podría ser. Mi mente está abierta a esa posibilidad. Creo que si alguien me desafía diciéndome, pues yo me veo más listo que tú, yo creo que siempre le terminaría ganando. Aunque suene presuntuoso, pero en realidad no lo era, era lo contrario. Realmente la actitud mostrada y los comentarios dichos por Chris Langan era una reserva defensiva. Ahí estaba él, un hombre con una mente entre 1 millón, y el mundo seguía sin enterarse. Nunca perseguí a los editores consagrados con el empeño que debía haber puesto, reconoció Chris Langan. Moverme un poco, sondear algún editor, buscarme un agente, es algo que no he hecho y tampoco es que me interese. Era una admisión de la derrota. Todas las experiencias que había tenido fuera de su propia mente se habían frustrado. Sabía que tenía mucho que mejorar en su forma de tratar con el mundo, pero no sabía cómo hacerlo. Si ni siquiera sabía hablar con su profesor de cálculo, pero esas eran habilidades que otros muchos menos inteligentes sí dominaban sin esfuerzo, porque a ellos les habían ayudado por el camino y a Chris Langan no. Esto no es una excusa, es un hecho. Había tenido que hacer su camino él solo y nadie, ni las estrellas de rock, ni los atletas profesionales, ni los millonarios de software, ni siquiera los genios han alcanzado nunca un éxito por sí solo. Siempre hay alguien detrás, alguien que apoya, alguien que les enseña a negociar. Pues bien, luego de haber analizado este libro podemos observar muchos elementos bastante interesantes y uno de ellos es el cultivo concertado.
lo cual, como lo nombra la psicóloga, es aquello lo cual se desarrolla en las familias. Vemos dos diferencias: la familia, cómo educan a sus hijos, la familia rica y la familia de escasos recursos. Podemos observar que las familias que tienen dinero, pues realmente educan a sus hijos con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, es decir, les enseñan a tener derecho. Les enseñan a sus hijos que tienen derecho a discutir, que tienen derecho a negociar, que tienen derecho a pedir. Mientras que los niños de las clases bajas económicamente, pues realmente esa habilidad no se las enseña. Son más sumisos, vemos niños mucho más introvertidos, niños que respetan demasiado la autoridad, y eso determina el éxito. ¿Por qué? Porque cuando llegan los momentos determinantes, como el caso de Chris Langan y como caso de Oppenheimer, ante una situación específica, pues la negociación es clave, y si no puede negociar con esa persona, con esa autoridad, pues de ahí va a depender los resultados de su propia vida. Vemos cómo Chris Langan no pudo negociar ni siquiera con su profesor de matemática, y vemos cómo Oppenheimer sí pudo negociar con autoridades para no ir a la cárcel e incluso tener uno de los mayores empleos de la historia relacionado a la bomba nuclear. Entonces, la capacidad de negociación se enseña en la familia, y es importante que lo tengamos en claro, lo cual es determinante en el éxito de un niño, de un joven y por lo tanto de un adulto. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué las personas tienen éxito y otras no? Pues una de esas respuestas se debe no al coeficiente intelectual, sino pues a una inteligencia mucho más práctica, a una inteligencia de adaptación, a una inteligencia de negociación, lo cual no es genético, sino que es desarrollado en el entorno familiar. Así que es interesante este capítulo. Recuerden visitar nuestras redes sociales por otros videos interesantes desde el punto de vista empresarial o de emprendeduría. Recuerden, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.